Hola, muy buenas. Bienvenidos nuevamente al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Hoy vamos a hacer como un paréntesis en nuestro estudio de Hechos, porque ya hemos visto y vamos a ver más sobre el ministerio de Pablo, sobre cómo el Espíritu Santo usa a gente para llevar el Evangelio al mundo. Y es importante volver a la verdad que esas personas eran personas como nosotros. Ya hemos hablado que a veces podemos ver a Pablo como alguien como un Superman, como ya un superhéroe, como alguien que es mucho mejor que nosotros. Pero es importante reconocer que era una persona como nosotros, que Dios hoy usa a personas como nosotros. Entonces, pero es importante ver la base de una vida que puede agradar a Dios. Entonces vamos a examinar ya la base que nosotros ya llamamos la fe, que casi es como algo ya de mostrar una tarjeta de socio. Decir, sí, yo tengo fe desde el año tal. Pero es más que simplemente algo de sacar del bolsillo. Es una vida. Es una decisión. Es, como dice en Hebreos 11, el versículo 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces es importante, lo vamos a ver hoy, pero no es una fe ciega. No es simplemente creer en un slogan, un dicho que suena bien, que me hace sentir bien. Es que hemos visto la evidencia. Hemos visto que la respuesta más lógica es que existe. Y vemos que nuestro Dios puede hacer muchísimo más que podemos imaginar. Y después es aplicar ese conocimiento a la realidad de nuestras vidas. Tener fe no es solo hablar de lo que creemos, pero después cuando ya la vida se ponga difícil, ir corriendo como una gallina sin la cabeza, pero es ser una persona atada a la realidad que Dios existe y que nos ha mostrado como obra y es fiel para cumplir cada promesa. E incluso si nosotros no vemos el cumplimiento de la promesa, Él sigue siendo fiel. Y vamos a ver todo tipo de persona en el texto de hoy y todo tipo de resultado. Pero Dios sigue siendo la base de nuestra fe. Y nosotros vivimos una certeza de lo que esperamos. Y una convicción de lo que no vemos. Pero podemos saber la verdad hoy. Podemos saber que Dios existe y que es fiel. Pero nosotros tenemos que ya salir del entorno de solo creer ciertas cosas y aplicar esas cosas a nuestras vidas. Entonces vamos a leer en Hebreos, y otra vez esto es para ver lo que hacía Pablo y Silas y Bernabé y Pedro y todos los que estamos viendo y estudiando en el libro de Hechos. Entonces, hoy estamos en Hebreos 11 y el 1 ya hemos leído. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces ya no es por ser gente perfecta, pero por creer en Dios.
por ya la certeza que Él existe y que Él les guiaba. Y por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces otra vez, la fe no es fe ciega, es ver la evidencia. Y usa ya el tema del universo, y hay tantas cosas que serían imposibles sin un creador. Y ahí tengo que decir, si tienes dudas, si quieres saber más información de las pruebas de la existencia de un creador, entonces ya mándame un mensaje. Porque la realidad es que los detalles en el universo no pueden existir sin un creador. Entonces, por fe, aunque no podemos ver la creación, aunque no hemos estado allí, aunque ningún ser humano había estado ahí como testigo de primera mano, entonces sabemos que el universo, entendemos que el universo había sido constituido por la palabra de Dios. Entonces lo que se ve, hecho de lo que no se veía. Y después tenemos unos ejemplos. Y siempre muestra que no es una fe ciega. Es una fe que sale de conocer a Dios. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Entonces vemos, aunque en este texto entonces no habla de la historia, pero podemos ver la historia en Génesis. Pero vemos que entonces Abel creía a Dios y seguía a Dios. Y su ofrenda era agradable para Dios, de un corazón puro. Y entonces después, pero sin fe he saltado el versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces vemos que Enoc, entonces ya tenía fe, es por fe había agradado a Dios. Entonces ya puso su fe, su creencia en acción. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es lo que da para los que buscan. 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, Noé, otro ejemplo de la fe, que al oír que iba a llover, que hasta ese momento no se llovía, pero él preparó el arca, obedeció, siguió lo que Dios había dicho. ¿Entendió todo? No. Pero sabía que su Dios era fiel y que si había dicho algo que iba a hacerlo. Entonces él preparó el arca. Es importante ver en cada ejemplo hay acción.
mirando el futuro. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Entonces, otra vez, él obedeció. En este caso, sin saber todos los detalles, pero conoció a su Dios. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Entonces tenemos el ejemplo de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Sara. Entonces todos recibieron el mensaje de Dios y mirando al futuro, confiaban en Dios. En la mayoría de los casos sin saber los detalles, pero sabían y creyeron que fiel es el que prometió. Entonces, en cada caso, no mirando su entendimiento de los detalles, pero mirando y entendiendo lo que dijo Dios y sabiendo que Él es fiel y que Él siempre cumple su promesa. Igual es en nuestro tiempo, igual no. Igual vemos el cumplimiento, igual no. Porque en algunos casos lo veían, en otros casos no. Pero ellos lo tenían claro, Abraham lo tenía claro, que ya buscaba un hogar, una ciudad, ya que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, miraba más allá. Y después con Sara, sigue, dice el 12, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Y hoy nosotros miramos atrás en la historia, y hoy vemos la cantidad de los judíos. Y vemos el cumplimiento, o que sigue cumpliendo, su promesa. El 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces, ellos, durante sus vidas, no vieron el cumplimiento de las promesas. Ellos entendían que esto no es su hogar. Ellos buscaban una patria celestial. Entonces ya mantenían sus ojos puestos en Dios y lo que Él iba a preparar en el futuro. ¿Eran perfectos? ¿Qué va? Entonces vemos en las historias lo que habían hecho, sus fallos, sus momentos débiles. Pero ellos confiaban en Dios. Entonces ya seguían dando pasos, incluso en momentos difíciles.
porque sabían que en algún momento Dios iba a cumplir 100%. Y por eso Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Y les ha preparado una ciudad. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cómo vivimos? ¿Solo alabamos a Dios cuando todo vaya bien? Y después ya maldecimos a Dios o nos quejamos a Dios cuando tengamos problemas. O miramos más allá, reconociendo que después de este momento oscuro, después de esta situación difícil, Dios tendrá su promesa hecha. Que Dios me llevará a estar con Él para siempre. ¿Mantenemos esa actitud? ¿O estamos mirando tanto a lo presente diciendo, Dios, no has hecho esto ahora? Entonces ya empezamos a portarnos como niños de 2 años. Pero ellos tienen este título de ser gente hacia quien Dios no se avergüenza, de llamarse Dios de ellos. Dios quiere que nosotros vivamos lo que sabemos, lo que conocemos también. El 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y él, que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Entonces, esto es curioso, esta historia del Antiguo Testamento. Muchas veces los ateos dicen, mira, ¿qué tipo de Dios ya hubiera pedido a un hombre sacrificar a su hijo unigénito, de matar a su hijo? Es importante reconocer que eso fue un instante, en un momento en la historia. Y vemos el ejemplo de Abraham, que él sabía que Dios, incluso si Dios le pedía hacerlo, que Dios ya iba a intervenir de alguna forma, sea lo que sea, hasta la última posibilidad de volver a levantarle de la muerte. Pero Abraham lo tenía claro a través de las conversaciones con Dios, que a través de Isaac, entonces ya iba a salir esa descendencia tan enorme. Entonces que Dios iba a hacer algo y que Dios es fiel. Y desde entonces Dios no ha pedido eso. Entonces fue un momento también para mirar al futuro de lo que Dios mismo iba a hacer para nosotros. Sacrificar su Hijo unigénito, Jesús. Seguimos. Por la fe bendijo Isaac y a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Entonces otra vez, ahora lo que vamos a ver en cada caso es que miraban al futuro, no solo al presente. Miraban al futuro sabiendo que Dios iba a cumplir con sus promesas. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe cuando nació fue escondido, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey.
Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Tengo que parar ahí un momento. Entonces ya en cada caso mirándolo más allá. Pero me pregunto, ¿cuál es mi actitud? Entonces, porque Moisés en este caso, elige el sufrir y lo ve de más riqueza que los tesoros del mundo. Igual, para ponerlo en otro contexto, puede ser que él eligió sufrir en vez de la comodidad. Sufrir para Cristo más que tener la comodidad. Tantas veces nosotros nos quejamos cuando sufrimos, porque realmente hoy en día buscamos más la comodidad, más el sentir bien, más el ser tratado bien, en vez de reconocer que vamos a sufrir si estamos sirviendo y siguiendo a Jesús. Jesús mismo nos lo dijo. Pero tenemos este ejemplo de fe, de elegir el sufrir para Cristo más que recibir los tesoros del mundo, porque Él puso su mirada en Dios y lo que Él prometió. Y el 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Otra vez, ¿ves? Tiene sus ojos en otro lugar, en Dios. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que Él destruía a los primogénitos, no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, y intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Decía, otra vez, tenemos evidencia que podemos confiar en Dios, aunque no sabemos qué va a pasar, aunque no vemos salida. En esa historia del Mar Rojo, los judíos estaban en un lugar sin salida y con el ejército de los egipcios viniendo detrás. Y Dios abre el Mar Rojo. Y ellos cruzaron en tierra seca. Mira cómo obra nuestro Dios. Ellos cruzaron en tierra seca, no con barro. No se mancharon. Cruzaron en tierra seca y los egipcios a cambio no podían. Y después, por la fe, cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. En cada caso, tenían que poner sus creencias en acción. Entonces, decir que tengo fe no es algo que dices estando sentado, es ponerlo en acción. Es confiar en Dios, creer en Dios y ponerlo en acción. Sea de obedecer, sea de ofrecer, de agradar a Dios, de preparar el arca, de mirar al futuro, de creer que es fiel. Entonces ya es ponerlo en acción. Siempre mirando lo que Él dijo que va a hacer.
Igual lo veremos en nuestro tiempo o igual no. Pero sabemos que Él es fiel. Y después dice el 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espalda, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Entonces vemos las victorias cuando se vive la fe. Cuando se vive lo que se cree, lo que sabemos, lo que Dios nos enseña. Pero otra vez, no es sentarnos y hablar de nuestra fe. Debe ser una vida mirando lo que viene. Y por eso el presente no nos choca tanto. No nos entra miedo cuando viene un peligro. Porque sabemos lo que está al otro lado. Que Dios es mayor y que nada le pille a Él por sorpresa. Y después tenemos también los que no experimentaron o vieron la victoria en esta vida, pero aún así vivían con fe porque miraban más allá y ya no iban atrás. Ellos seguían viviendo sus creencias y su relación con Dios, incluso enfrente del final de esta vida, incluso delante de las amenazas de esta vida, de este mundo. Dice, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por todas las cavernas de la tierra. Entonces ya vemos este grupo que ellos en esta vida no experimentaron, no vieron la victoria. Ellos confiaban en Dios, pero no recibieron la respuesta en esta vida. Pero en el momento de terminar con el sufrimiento, ya se iban con Él. Entonces otra vez es importante recordar que esta vida no es la meta. No buscamos la comodidad. Buscamos ya conocerle a Él más y hacerlo conocido a través de nuestras vidas. Deseando que el mundo, que la gente querida y la gente en nuestro entorno conozca a Dios para no ir a una eternidad fuera de su presencia. Pues tener esa meta. Pase lo que pase en esta vida, nuestro Dios es fiel y tiene un hogar para nosotros si somos hijos suyos. Y después dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hay un cuerpo, y el cuerpo aún no está completo. Y nosotros hemos podido ver lo prometido, la venida del Mesías. Y hay cosas que aún nos toca esperar ver.
ya el reino de Dios, el mundo perfecto, entonces ya la liberación ya final del pecado, de la enfermedad, del sufrimiento, que viene más allá. Pero tenemos que no solo ver lo presente, pero ver que Dios es fiel y Él va a hacer lo que ha prometido. Y después, Pablo nos dice ya la aplicación para nuestras vidas. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, hacemos todo con los ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe, Jesús. ¿Quién nos da las fuerzas en el momento de sufrir y cuando no vemos salida y que no sabemos qué va a pasar? Jesús, porque dice, mira, yo di mi vida por ti en la cruz. Entonces soy fiel y voy a ya cumplir cada promesa. Y que ya seguimos obrando. Dios sigue obrando en nosotros. Y si ya estamos dentro de ese grupo que veamos victorias grandes o pasamos momentos de sufrir, pero sentimos y ya tenemos momentos preciosos con la presencia de Dios. Entonces, en los dos casos, en los dos grupos, ellos llegan a un punto de ver la fidelidad de Dios. Porque esta vida pasa volando, pero no buscamos la comodidad. Que nosotros despojémonos de todo peso y del pecado que nos ataca y corramos con paciencia. Sigue caminando, sigue corriendo. Incluso en los momentos de mucha carga, sigue dando pasos. Damos la carga a Jesús, porque su yugo es ligero. Y que mantenemos los ojos puestos en Él. Más allá, no solo en el presente, no solo en el punto, en el papel, pero reconocer que Él es más y que Él tiene el futuro en sus manos y nos llevará a su presencia. Entonces, hoy, sea lo que sea tu situación, te quiero animar. Parar un momento y habla con Dios. Dile gracias por su presencia, porque está contigo. Incluso si te sientes solo o sola, si no ves una salida, Dios está ahí contigo. Te animo a enfocarte otra vez en Él, porque Él es fiel. Y Él cumplirá su obra. Y llegará el momento en el futuro cuando estemos en su presencia. Y entonces ya en ese momento no habrá ni más lágrimas, ni dolor, ni enfermedad. Y el mundo será como Él quería desde el principio. Si tú tienes una necesidad de oración, o si tienes una duda o una pregunta, envíanos un mensaje y nos pondremos en contacto contigo. Pero te quiero animar
nuevamente, hablar con Dios. Quiere tener esa relación contigo. Él es fiel en todo. Bendiciones. Y nosotros estaremos aquí nuevamente muy pronto.